Bueno, siento en mi espíritu enseñar el Evangelio de Caín, ¿ok? El Evangelio de Caín es el Evangelio de la injusticia, el Evangelio del egoísmo, ¿ya? Para que se entienda de esa forma. Explicado aquello, tengo que nombrarle lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que nosotros tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, ¿ya? Buscar el reino de Dios significa buscar las cosas de arriba, ¿ya? ¿Para qué? Para ponerlas por obra. Y la justicia del reino de Dios. Entonces, las personas eh, las personas cristianas que no hacen justicia es porque son egoístas. ¿Por qué? Porque la justicia se trata de ayudar al prójimo. Quiero enseñarle de que la palabra Jesús o el nombre Jesús ya significa Salvador. Y la palabra salvar como verbo significa auxiliar, socorrer, eh, ayudar y sanar, para que se entienda, ¿ya? Entonces nosotros estamos llamados a ser Jesuses, ¿ya? Ser salvadores, que eso significa ser ayudadores, ser eh, socorredores de las personas que están pasando mal. Recuerda que la palabra de Dios dice que la religión de Dios es em, ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, ¿ya? Entonces, nosotros, eso es la justicia que nosotros hacemos. La palabra de Dios enseña de que los justos hacen justicia. ¿Cuál justicia? El dar de comer a los pobres, ¿verdad? A los hambrientos, darle agua al sediento, abrigar al desnudo. em, Está en el libro de Mateo capítulo 25, versículo 32, me parece, al 46. Entonces ahí explica qué es lo que nosotros como pueblo de Dios es lo que tenemos que hacer. Quiero hacerle mención de que ocurre una situación específica. El Señor le hace mención que en 1 de Juan capítulo 3 versículo 10 dice la diferencia entre los cristianos hijos de Dios y los cristianos cizaña, que son los hijos del diablo. La gran diferencia es aquellos que guardan los mandamientos y hacen justicia, esos son hijos de Dios. Pero los otros no, los otros no hacen justicia y otros no guardan los mandamientos. Entonces no sacan a hacer justicia si no guardan los mandamientos. Recuerda que la palabra de Dios dice, Jesucristo dijo, separado de mí nada pueden hacer, eh, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Los pámpanos son los ramillitos de uva donde crece la uva. Entonces dijo, ustedes separados de mí nada pueden hacer, pues, y todo lo que hagan no es válido. ¿Se entiende? Entonces la palabra de Dios dice que primero tenemos que guardar los mandamientos y luego empezar a socorrer y ayudar a las personas, ¿ya? Porque guardar los mandamientos es la doctrina de Dios, la doctrina de Jesucristo, ¿ya? Bueno, referentemente a ese punto, cuando hablamos en este caso del Evangelio de Caín, estamos hablando del Evangelio del egoísmo como tal. La palabra de Dios, quiero que esto lo entiendan, que la palabra egoísmo en la Biblia para Dios es sinónimo de homicida. Eso aparece también en 1 Juan capítulo 3, versículos 12, 15 y 17. Tiene que leerlo de esa forma para que lo entienda. Entonces, la persona que es egoísta es sinónimo de ser homicida. Bueno, Jesucristo lo explicó cuando dijo eh, que el ojo es, es la luz que nosotros tenemos. Si tu ojo es maligno, dice, todo tu cuerpo está en tiniebla, pero si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está en luz. ¿Qué quiere decir eso? La palabra de Dios cuando uno estudia enseña de que si tú te enojas por ayudar a alguien en darle 100 pesos, por lo menos que en Chile, en darle una monedita o darle un pancito, lo que sea, si tú te enojas cuando ve que alguien tira la mano para pedirte ayuda, bueno, la palabra de Dios enseña que estás en tiniebla, ¿ya? Por el hecho de que te enojas por ayudar a las personas que necesitan ayuda, cuando te piden ayuda, ¿ya? Entonces, eso va ligado a aquello. También con el tema de la limosna, está todo tomado de la mano, está todo ligado. Entonces, el Señor explica, dice, cuando vayan a dar tu limosna, eh, vas a hacer tu justicia, dice, eh, procura que no sepan los demás lo que haces. Po. Anda con un corazón, anda con un corazón dispuesto a que los demás personas no te vean, sino que sea Dios que te vea, ¿se entiende? Así que eso va ligado. Recuerda también lo que dice el Apocalipsis, capítulo 28, parece que dice, o 22:8, hace mención de que el que es injusto siga siendo justo todavía, pero el que es justo practique la justicia todavía, ¿ya? Entonces es necesario eso, porque la palabra de Dios habla en el libro justo de Apocalipsis 19, 7 y 8, dice que nuestra vestidura, ¿verdad? Nuestra vestidura de ropa limpia, blanca y resplandeciente, son nuestras acciones justas de nosotros los santos, ¿ya? Son nuestras buenas obras o es nuestra justicia, ¿ya? Son las limosnas que nosotros damos de ayudar a las personas, ¿ya? Entonces eso quería explicar. Y el Evangelio de Caín es muy complejo, pero también te da a entender lo siguiente, dice, bíblicamente hablando, dice,
que los caínes son aquellos que no hacen justicia. Hay muchas personas que de repente son evangelistas, por así decirlo, van a ganarse al mundo entero, pero eh, ellos se pierden. Cuando la palabra dice que sacas ganarte al mundo entero si pierdes tu alma. O sea, te da a entender, oye, preocúpate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Preocúpate de ti. El Señor a nadie le dijo, oye, ustedes métanse al cristianismo e inmediatamente salgan a evangelizar a todo el mundo, a ganarse a todo el mundo. Jamás el Señor dijo eso. Es todo va por un orden. El Señor mandó claramente a que las personas trabajasen, ¿verdad? Y ayudasen a sus padres. Eso es lo que nos enseña la doctrina del Señor Jesucristo. ¿Dónde lo dice? Honra a tu padre y a tu madre. Y explícitamente está explicado en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 5, me parece que es versículo 4 y versículo 8. Explica, dice, bueno, si los hijos, si la viuda tiene hijos y tiene nietos, que estos primero aprendan a ser piadosos, primero con su propia familia y luego las demás personas. Porque aquel que no aporta para su familia, estamos hablando de personas de escasos recursos, ¿verdad? Cuando habla de la viuda, de nuestros padres ancianos, está hablando de gente que es pobre, ¿se entiende? Está hablando de eso, entonces dice, oye, si ustedes no le ayudan a sus propios abuelos y abuelas que pasan necesidades, pasan a ser peor que un incrédulo, ¿se entiende? Entonces ahí está hablando del Evangelio de Caín, que no ayudan a su propia familia, pero son súper buenas personas para ayudarles a personas extrañas. Y a Dios eso le apesta. No le gusta mucho al Señor eso. ¿Por qué? Porque claro, uno puede ayudar a las personas, sí, pero primero parte siendo cristiano en tu casa. Evangeliza en tu casa con tus acciones. ¿Se entiende? Primero predica con tus acciones, con tus buenas acciones, y luego predica con tu boca. Es una forma que el Señor de alguna forma se nos dice. ¿Ya? Así que le presento este Evangelio, ojalá le sirva. ¿Dónde habla la palabra en el Evangelio? En el libro de Judas y en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, donde señala que existen eh, falsos maestros, ¿verdad? Que aparecerán, que son los falsos profetas, son falsos pastores que llegan enseñando herejías y por causa de eso muchos siguen a estos falsos cristos y por ende el camino, escucha bien, el camino de la verdad será blasfemado. Cuando habla de camino está hablando de evangelio. Recuerda que el sinónimo de la palabra evangelio es vereda, camino, senda, e instrucción, porque es una instrucción de vida. Eh, También se le conoce como Torah, porque el evangelio de Moisés también se le toma como evangelio, es una instrucción de la forma de vivir, ¿ya? Entonces cuando habla de camino, está hablando de evangelio. ¿Por qué le hago mención de esto? Porque eh, en el libro de Judas, capítulo 1, obviamente está hablando de estos mismos falsos profetas, porque el libro de Judas y el libro de Segunda de Pedro está hablando exactamente lo mismo, de estos falsos cristos y falsos profetas, que son falsos pastores que llegaron, ¿verdad?, para destruir prácticamente el camino del evangelio, o el evangelio de Cristo. Entonces ahí dicen, ellos siguieron el camino, siguieron el evangelio, siguieron la doctrina, ¿verdad?, de Balaam, que ese es otro evangelio, que es el evangelio de la prosperidad. Es el evangelio de los empresarios, de los avaros, dice la palabra. Entonces, referentemente, en este caso dice también, siguieron el camino o el evangelio de Caín y el evangelio de Coré. Son evangelios falsos que están metidos dentro del evangelio de Jesucristo. Y mucha gente cristiana sigue esos evangelios. ¿Por qué? Porque ellos siguieron a los falsos cristos y sus falsos evangelios. Así que bueno, la palabra de Dios dice que ellos llegaron para engañar y engañarán a muchos, inclusive a los escogidos, dice. Si fuere posible, a los escogidos. Así que espero que les sirva esto, porque el Señor colocó en mi corazón el poder entregarlo, así que lo voy a entregar. Ya, bendiciones. Chau, chau.